Ajá. Ok, ahora sí. Le decía que nos habíamos quedado acá, eso ya lo explicamos y todo eso, ¿no? Pero por acá hay otras definiciones muy parecidas, ¿no? Muy parecidas por acá, lo dejamos ahí. Y especialmente vemos esta gráfica, ¿no? Donde por un lado aquí, en la parte inferior, está N, que es el tiempo, ¿no? Y en la parte izquierda, en esta línea, están los soles, ¿no? Los soles o intereses que va ganando. Lo que quiere decir que si un capital se impone en un determinado periodo, luego van aumentando a mayor cantidad de periodos, la línea de color casi amarilla, mostaza, por ahí, es la línea de los intereses, ¿no? Y vemos que en la medida que pasa el tiempo, se agrega mucho más el interés. A diferencia que la línea azul hace referencia al interés simple, ¿no? Por eso que hemos dicho, lo reiteramos, el interés simple siempre resulta ser menor al interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés simple no se capitaliza y en cambio el interés compuesto sí se capitaliza. Seguimos. Hay unas definiciones previas que están relacionadas con las variables de, del interés. Y entonces, antes de ponernos a leer acá, podemos utilizar algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos comunes que hemos utilizado para referirnos al capital? Por ejemplo, los préstamos, ¿no? Por un lado, y las inversiones. Estos son los conceptos que mayormente lo vamos a encontrar como capital o principal, los préstamos y las inversiones. En un préstamo uno recibe dinero. En las inversiones uno entrega dinero. En los préstamos uno tiene que pagar intereses. En las inversiones uno tiene la oportunidad de ganar intereses. Y en eso lo resumimos todo este, todo este aspecto teórico que vemos ahí. La capitalización. De lo más importante aquí, esto está relacionado pues con el tiempo, ¿no? Y podemos capitalizar a un año, a un semestre, perdón, sí, sí, semestralmente, ¿no? Semestralmente, cuatrimestralmente, trimestral, bimestral, cada 45 días, si fuera el caso, mensual, cada 21 días. Ya eso depende del contrato, ¿no? Todo eso va a depender del contrato, ¿no? Del contrato que uno formule, si uno invierte o uno recibe un préstamo. Esas dos situaciones. Ahora, hay situaciones donde nosotros como, como personas naturales o teniendo nuestra empresa, podemos prestar a otros y podemos invertir. En ambos casos estaríamos ganando, ¿no? Ganando intereses. Pero puede haber el efecto contrario, ¿no? Donde nosotros recibimos préstamos y también recibimos inversiones de otros. En esos dos casos tendríamos que pagar intereses. Si es un préstamo al banco, si es dinero de un inversionista, al inversionista tendríamos que pagar los intereses correspondientes, ¿no? Y va a depender la periodicidad correspondiente que utilicemos, ¿no? El tiempo, se estuvo comentando al inicio, ¿no? A mayor tiempo, mayor interés. Eso es natural, ¿no? Y entonces, eh, el tiempo juega, digamos, tanto para el interés simple como para el interés compuesto, ¿no? Y el tiempo, digamos, hace
que se grafique, como vemos aquí al lado derecho, que a mayor tiempo en el interés compuesto hay mayor interés que el mismo tiempo utilizado en el interés simple, ¿no? Por el efecto de la capitalización, ¿no? Nosotros podemos utilizar n periodos para poder trabajar, ¿no? Y entonces ya, bien, habiendo analizado las variables que están relacionadas con el tema, ya vamos a ver la fórmula. Y hablamos de dos fórmulas, ¿no? Una fórmula general, como es esta, el interés es igual al monto, S es monto para este caso, y P es capital o principal, ¿no? Eso lo vemos ahí en la parte inferior, ¿no? I mayúscula, interés compuesto, S mayúscula, monto a interés compuesto, y P es capital o principal, todos a interés compuesto, ¿no? Pero esta fórmula lo podría utilizar siempre y cuando solamente tenga, digamos, esos dos conceptos, ¿no? Si me dan esos dos conceptos, obviamente podría utilizar. Si me dan monto y me dan capital, por diferencia ya tengo el interés, ¿no? Pero no podría utilizar, digamos, esa fórmula si además me dan el tiempo o me dan la tasa, ¿no? Y entonces es ahí donde aparece la siguiente fórmula, ¿no? La siguiente fórmula y es la que estuvo en pantalla hace rato, ¿no? Esta fórmula. Esta es la fórmula específica del interés compuesto. Un poco compleja pareciera, pero nada del otro mundo, ¿no? Donde I mayúscula sigue siendo, como ya hemos dicho, el interés compuesto. P, capital o principal, que puede ser un préstamo o una inversión. 1 es una constante financiera, es la constante financiera. I minúscula es la tasa en tanto por uno, ¿no? Y curiosamente acá nos hemos olvidado de poner N, ¿no? N es el tiempo. N, teníamos que agregarle aquí que es el tiempo, ¿no? Y ese tiempo puede estar dado en diferentes periodicidades, ¿no? En días, en semanas, en meses, en trimestres, bimestres, etcétera, etcétera, ¿no? El famoso tiempo, ¿no? Ahora, yo pregunto aquí, ¿cómo podríamos operar, no? ¿Cómo podríamos operar aquí? Si alguien me puede indicar, ¿no? Primero multiplico P por 1 más I a la N. O ¿cómo hago? Primero resto, ¿qué hago? Primero el Ya paréntesis, desarrollado abajo la diferentes. N. Después lo Claro, restamos y al final ese resultado lo multiplicamos por P. exactamente. Muchas gracias. O sea, tendríamos que trabajar, determinar este valor. Este sería 1. Le digo esto porque hay algunos chicos por ahí que no están tan desentrenados en matemáticas y por si acaso se hayan olvidado, ¿no? Entonces, primero operamos ahí. Luego restamos esto como bien claramente dicen ustedes, ¿no? Y en tercer lugar, todo esto lo multiplicamos por por el valor de P. Y finalmente obtenemos ahí el valor de I mayúscula, ¿no? Esa es la secuencia, esa es la secuencia. De otra manera, digamos, estaríamos distorsionando la operación. Esa es la manera. Bien, bien, entonces, vamos a ver. Bien, aquí tenemos el despeje de la fórmula, ¿no? El despeje de la fórmula. La fórmula que acabamos de ver, la fórmula que acabamos de ver, es esta de acá. Es esta. Esa es la del interés compuesto. Luego, digamos, hay una fórmula de monto. Monto, ¿no? Monto. Otra fórmula de capital, ¿no? Estas dos fórmulas
estas dos fórmulas me sería, digamos, útil cuando quiero aplicar, F menos P, que sería igual a I, al interés. En esos casos tendría, digamos, que determinar esos datos si es que fuera el problema así, ¿no? Siendo que esta F es sinónimo de monto, aun cuando acá en el interés simple monto es un F, perdón, S, ¿no? Mayormente muchos autores le llaman con S, pero aquí está como F de final, F como de valor final, ¿no? Que es justamente otro concepto, ¿va? Le conoce como valor final al monto y a P como valor presente, valor actual, como ya lo hemos indicado en otro momento, ¿no? Esta es la fórmula de monto. A este monto también le llaman, cuando más adelante vamos a ver las amortizaciones, el otro mes me parece que toca las amortizaciones, pero cuando hablemos de amortizaciones, a esa fórmula de monto le llaman factor simple de capitalización. O sea, como este monto está indicado como factor simple de capitalización. Factor simple de capitalización. Y esta P también tiene su uso cuando hablemos de amortizaciones y le llaman factor simple de actualización. Aquí está en la fórmula despejada, como para poder utilizarlo, ¿no? Luego, de esta fórmula inicial, de esta fórmula, se ha despejado acá I, que es la tasa, ¿no? De ahí se ha despejado la tasa, ¿no? Luego se ha despejado por acá este valor de J. J es la tasa de interés nominal, ¿no? Muy utilizada ahí para convertir la tasa nominal en tasa, en tasa efectiva, que luego lo vamos a ver también eso. Pero hay un dato aquí que recuerda que estuvimos viendo los logaritmos y no era por gusto, ¿no? No era por gusto, no era un capricho, sino que el tiempo ustedes ven que acá está en exponente, es un exponente. Acá también es un exponente. De cualquiera de las fórmulas, acá también un exponente, ¿no? Por acá también está como exponente. Acá también está como exponente, ¿no? Y entonces no podría, digamos, determinarse n si no aplicamos logaritmos. Es la única forma, digamos, ahí de aplicar. Podemos determinar el tiempo aplicando los logaritmos. Y esa es la fórmula que tenemos que aplicar en algún momento cuando nos pidan, cuando nos den, por ejemplo, si nos dan el capital, nos dan el monto, nos dan la tasa, pues de tasa, ¿no? Si nos dan esos tres factores y el único que falta ahí es el tiempo, tendremos que utilizar esa fórmula para determinar el tiempo que necesitamos calcular, ¿no? Porque es común que nos pregunten, ¿no? ¿En qué tiempo un capital de 100 se convirtió en 200? Estamos hablando de montos. Impuesta a una tasa de 2%. Lo que acabo de decir ahí ya nos invita a determinar el tiempo. Ajá, muy bien. Entonces las fórmulas están ahí para poder utilizarlas ahí. Y yo les he dicho, ¿no? Tengan sus formulitas ahí del interés simple, monto simple, descuento simple, igualmente acá del interés compuesto, después del descuento compuesto, monto compuesto, que vamos a ver. Igual hay que tener, y más adelante cuando hablemos, ya le dije de las amortizaciones, ya estamos presentando ahí dos fórmulas. Son 6 fórmulas ahí que vamos a trabajar, ¿no?
Pero ya tenemos ahí dos, el factor simple de capitalización y el factor simple de actualización. Faltaría 4 ahí que son otras fórmulas igualmente, ¿no? Pero todas son fórmulas sencillas, ¿no? Que consiste, digamos, en multiplicar, dividir, o en este caso, por ejemplo, aplicar radicación. Aquí aparece la radicación, ¿no? Aquí aparece la radicación y la potenciación también con esta n que es una potencia. O sea, con esta formulita aquí aparece la potenciación y la radicación. Está apareciendo estas dos operaciones, además de la suma, la resta, la multiplicación y división que hemos visto cuando se trata de todos los elementos a nivel simple. Ahora acá aparece la potenciación y la radicación para hacerlo un poquito más complejo el asunto, ¿no? Pero practicando no hay nada complejo, ¿no? Solamente que practicar y se van desarrollando los casos, ¿no? Y además aquí le estamos haciendo casos facilitos. Otra forma de ver lo mismo que acabamos de ver, aquí está. Otra forma es más colorida y todo eso, ¿no? Ya depende, digamos, de que uno pueda utilizarlo. No vamos. Vamos a ver aquí, como siempre estamos presentando un caso completo, ¿no? Un caso completo, tratándose de interés simple, lo utilizamos, tratándose el interés compuesto, lo vamos a utilizar ahí también. Y entonces, aquí estamos hablando de los datos correspondientes. Préstamo. Hemos recibido un préstamo de 200.000. Hemos recibido un préstamo de 200.000 soles. El plazo de pago, 5 meses. 5 meses. La tasa mensual, suponiendo que somos una microempresa o pequeña empresa, generalmente no castigan así con altas tasas, 10% mensual. Recuerden aquí que el tiempo N está en meses como la tasa está en meses. O sea que está facilito como para aplicar la fórmula y pum, pa, salen los cálculos correspondientes. Pero aquí como para darnos cuenta de cómo funciona esto de la capitalización, que es que le pedimos que ustedes hagan unos cálculos. Aquí dice determinar, utilizar una tabla de cálculos e incluso graficarlo, ¿no? Y después ya nos piden la fórmula y después también nos piden que apliquemos logaritmos y después que formulemos las conclusiones del caso. Entonces nos vamos ahí a ver cómo es esto de la tabla que se menciona acá, ¿no? Y esta tabla es similar a la que vimos del interés simple, ¿no? Simplemente que acá se agregan los intereses. Por ejemplo, esto incluso ya lo presentamos en un video y con otro dato, por cierto. Recuerde que por acá está la tasa. Aquí va a estar la tasa. Espérate, tiene que cargar mi celular. Vaya, sí, profesor. La tasa está aquí en 0.10. En 0.10, 10% mensual. Acá está 10%. Y este tiempo hemos dicho que son meses. Lo aclaramos ahí por si sea necesario. 5 meses. Mire, primero hay que identificar aquí los elementos. ¿Cuál es el capital? Ahí está el capital, 200.000. El capital inicial. Ahí está un elemento, capital. El segundo elemento, tiempo. Ahí están los tiempos, 5 meses. Aquí están los 5 meses. Ahí está. Tasa. Por acá lo acabamos de colocar, ¿no? Ahí está la tasa. Y luego ya viene las operaciones que vamos a realizar. Entonces, de acuerdo con la fórmula, lo voy a anotar acá. En primer lugar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1. Debemos determinar el interés.
Y para eso, ¿a qué es igual este interés? Al capital por la tasa. Para este caso de la, en este caso de la tabla, en este caso de la tabla es capital por tasa, por I. Eso es lo que estamos haciendo. 200.000 por 0.10, multipliquen por favor. 200.000 por 0.10, ahí tenemos estos 20.000. Compruébelo. 2. Sí, profesor, 2. sale. Gracias, muy amable. En 2, ¿qué hacemos? Tenemos que determinar el monto. Tenemos que determinar el monto. Ese es el monto. Monto es ese, ¿no? Monto del primer periodo. Ahí le ponemos el monto sub 1. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? Sumamos capital, capital C, aunque el capital aquí estamos aplicando como P, ¿no? No, que a veces me confundo yo con el interés simple aquí, P. Para este caso, capital es P, o sea, esto es P. Esto es P, ¿no? Y esto es I. Y esto va a ser S de interés. Así vamos a utilizar con eso, ¿vale? Entonces, el monto del periodo 1 va a ser igual al capital P más los intereses del primer periodo. O sea, 200.000 más 20.000, y ahí tenemos ¿cuánto? 220.000, acá está. Ahí está el monto. Pero acá, aquí en el interés compuesto, este capital, perdón, este monto del primer periodo se convierte automáticamente. Por acá le vamos a dar una curva media extensa, se convierte aquí en capital. El monto que he obtenido en el primer periodo se convierte en capital del segundo periodo. De modo que acá a esos 200.000 le aplico lo mismo que hice anteriormente, que está ahí incluso en la formulita al lado izquierdo que he notado ahí, ¿no? 220.000 por 0.10. Confirme, 220.000 por 0.10. Y debe darnos esos 22.000. Luego, determino el monto del segundo periodo. 220 más 22.000, ahí está, 242.000. Y así sucesivamente por todos los periodos. Es una operación entonces ¿qué estamos haciendo acá? Aquí solamente hemos hecho una multiplicación para determinar el interés. Para determinar el monto de cada periodo hemos hecho una suma. Y ya está, una suma. Y luego, ¿qué va a aparecer? ¿Qué vamos a obtener, no? Obtenemos los intereses del primero, ya está, del segundo, obtenemos los intereses del tercer periodo, del cuarto periodo y del quinto periodo. Punto. Luego sumamos. Esta es la sumatoria de los intereses. O sea que los intereses 122.102. Y ya está. Ahora, si sumo estos 200.000 más estos 122.000, me debe dar el monto. Este monto me debe dar. Y ahí está. Que lo hemos obtenido también agregando los intereses periódicamente, ¿no? Este de acá es el monto total de la operación. Y de esta forma nos damos cuenta, pues, cómo digamos que acá en el interés simple, por naturaleza, los intereses se van capitalizando para sumar más intereses, como ya lo habíamos indicado teóricamente. Es la única forma de darnos cuenta, digamos, cómo sucede, cómo intereses generan más intereses. Porque si aplicamos la fórmula, no nos damos cuenta, ¿no? Si aplicamos la fórmula, obtenemos pum, pa, pum, multiplicas y ya está.
y ya está el cálculo, pero no te das cuenta de esta ruta que se sigue, ¿no? Por eso que debemos utilizar siempre la tabla, siempre que nos pidan pues el interés, ¿no? Siempre que nos pidan el interés y nos den el capital y nos den el tiempo y nos den la tasa, podemos aplicar aquí. Bueno, en otros casos no va a ser posible, ¿no? Pero siempre que nos pidan el interés y nos den el capital, el tiempo y la tasa, podemos aplicar nuestro cuadrito, ¿no? Y darnos cuenta cómo ha sucedido la capitalización correspondiente. No sé si hasta ahí, por favor, tienen alguna pregunta. Entonces yo les pregunto ahí, ¿qué hubiera pasado si el capital fuera 500,000? ¿Qué hubiera pasado en relación con los intereses si el capital fuera 500,000? Cambian, profesor. También varía. ¿Pero cambia qué? ¿Cómo? ¿Cambia para menos o para más? Aumentan, profesor. Aumenta, profesor. Aumenta, claro, aumenta los intereses. De ahí que se dice que el capital es directamente proporcional al interés. O sea, más capital, más interés. Ahora, yo le digo acá, ¿qué hubiera pasado si la tasa de interés fuera mayor? ¿Qué hubiera pasado con el interés? Aumenta el interés, profesor. Igual Claro, aumenta. va a aumentar igual, ¿no? Sí, Va a aumenta. aumentar igual, porque siempre igualmente es directamente proporcional, ¿no? Directamente proporcional. Y otra pregunta más. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 5 fueran 20 periodos? ¿Qué hubiera pasado con el interés? Aumenta el interés. Bien, Proporcional. Y el total del interés sería más. exactamente. ¿Y saben por qué? ¿Por qué sucede esto? Vamos a regresar aquí a la fórmula. Vamos a regresar a la fórmula un ratito. Mire, en la fórmula está ahí, ¿no? Cuando tenemos así un cuadro de uno frente al otro, quiere decir, por ejemplo, que aquí este capital es directamente proporcional al interés. Este I es directamente proporcional al interés. Esta N igual es directamente proporcional al interés. Cuando está así, en forma horizontal, ¿no? Pero si hubiera un divisor, como, como vamos a ver luego, si hubiera un divisor ahí sí es indirectamente proporcional. Bueno, en este caso hemos hablado todo de aumento, pero también podría suceder lo contrario, ¿no? También podría suceder lo contrario. ¿Qué pasa, digamos, si disminuye el capital? Disminuye el interés. ¿Qué pasa si disminuye la tasa? Disminuye el interés. ¿Qué pasa si disminuye el tiempo? Igual, disminuye el interés. Por eso se le llama, digamos, a estos valores ahí, cuando están así en esa forma, uno frente al otro, sin divisores, que son directamente proporcionales. Eso es bueno tenerlo ahí como parte de la cultura general, ahí, porque mire, me voy a ir acá, a la siguiente, aquí hay unas fórmulas, por ejemplo acá, mire, voy a ponerme aquí, para el ejemplo nomás, acá, en esta fórmula, donde hay un divisor, ¿no? Ahí, aquí. En este caso, por ejemplo, el monto que está de numerador, el monto F, es directamente proporcional al capital, pero la tasa como el tiempo son indirectamente proporcionales. Dicho de otra manera, si aumenta, digamos, si hay un aumento en el monto, es porque el capital también aumenta. O al contrario, si el capital aumenta, el monto también va a aumentar.
Pero si aumenta la tasa, el capital va a disminuir. Si aumenta el tiempo, en ese caso, el capital va a disminuir porque son indirectamente proporcionales. Y así sucede en cualquier divisor, ¿no? Igualmente por acá, por ejemplo, esto es indirectamente proporcional aquí a J. O acá en N, ¿no? En N, esta I, la tasa es indirectamente proporcional a N. Bueno, son elementos, digamos, de la propiedad de las operaciones, ¿no? Que por ahí nos ayudan a entender los cálculos matemáticos, ¿no? Bien, avanzamos ahí, avanzamos ya estamos ahí con el caso. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Estamos aquí, ya desarrollamos esto y viene la gráfica correspondiente. ¿Cómo es la gráfica, no? La gráfica correspondiente está ahí, ¿no? El, el- la línea marrón, ¿no? Casi marrón, ¿no? La línea casi marrón habla, digamos, de cómo, digamos, ha ido aumentando el capital, de cómo ha ido aumentando el capital, ¿no? Y se ha convertido en la otra línea, que es el monto, ¿no? Que es el monto. Tanto, digamos, ahí que si lo miramos horizontalmente, lo miramos horizontalmente, eh, el monto es algo de 312, ¿no es cierto? Ahí está, miren. Esto está ahí a la altura de más o menos 312. Ahí no está tan recto eso, pero más o menos está ahí. Este monto llega más o menos ahí a ese valor, 312. Y esta diferencia que hay es el interés. Es el interés. Y vemos que la línea inferior es el capital que ha ido aumentando. Porque inicialmente fue 200.000, ahí está. O sea, ahí en el periodo 1 es 200.000. Pero ya luego, acá este periodo ya aumentó. Ya está más arribita. Aquí por acá ya va aumentando, ¿no? Y ese aumento se refleja luego en el monto correspondiente. En la gráfica se entiende eso, ¿no? La línea inferior como el capital que ha ido aumentando, ¿no? Y la línea superior es para reflejar la diferencia entre las líneas. Y esa diferencia entre las líneas hace que sea el interés compuesto en este caso, ¿no? El famoso interés compuesto. Ahí está. Los ciento y tanto de interés está reflejado ahí en esa separación de las líneas correspondientes. Y también vale, digamos, vale entender esto porque hasta ahora no le hemos hecho alguna pregunta presentando una gráfica así y preguntando y dándole que lo interprete, ¿no? Pero es posible que esta semana lo hagamos, ¿no? Y ustedes tienen que verlo así como lo acabamos de comentar, ¿no? Tener en cuenta también que en la parte inferior tenemos los periodos. Esto debe ir ahí como N, ¿no? Y lógicamente acá van a ir los soles, ¿no? Porque esto es un plano cartesiano, ¿no? Este es un plano, ¿no? Este es un plano cartesiano, ¿no? Donde acá obviamente es cero, ¿no? Y se están manifestando ahí las líneas correspondientes, como ya lo hemos explicado, ¿no? De modo que en la medida que haya mayor tiempo, esas líneas se van a ir separando más. En la medida, digamos, que haya más tiempo, las líneas se van a ir separando más. Porque el interés va a ir aumentando, ¿no? Así eso va a pasar, ¿no? Ahora vamos a ver con la fórmula, ¿no? El caso está resuelto, el caso está en la plataforma también, pero vamos a verlo por acá. A ver.
Ya, aquí está, aquí estamos utilizando la fórmula correspondiente, ¿no? Y entonces, como ustedes habían dicho, primero hemos reemplazado datos ahí. Hemos reemplazado datos. Ahí está el capital, ahí están los 200.000 de capital. Esto es capital, este es P, capital. Esta es la tasa I, 10% mensual. Y estos son los meses. Este es el tiempo N en meses. Primero que está homogeneizado, como hemos dicho. Tanto la tasa como el tiempo está, digamos, es mensual. Es mensual. Eso facilita los cálculos. Y luego simplemente hemos hecho la multiplicación que ya ustedes dijeron, ¿no? Sumamos 1 más 0.10 y obtenemos aquí un valor 1, ¿no? A ese valor 1 elevamos, perdón, a 1 más, a 1.10, a 1.10 lo elevamos a la quinta y obtenemos finalmente este valor 1, ¿no? Luego a esto le restamos aquí esto, tenemos otro valor. Y luego a ese valor lo multiplicamos con estos 200.000 y ya tenemos finalmente este es el valor, ¿no? Que es igual, exactamente igual al que hemos obtenido ahí con la tabla, ¿no? Aquí no hay mayor problema porque simplemente es sumar, potenciar, restar, multiplicar y ya está. El asunto sería hacerlo despacio ahí, como quien comprueba una y otra vez por si haya duda, ¿no? Por si haya duda, ¿no? El asunto es que aquí no nos damos cuenta, digamos, cómo ocurre la capitalización, ¿no? Simplemente sabemos que 200.000, puestos a 5 meses a una tasa de 10% o 0.10 ha ganado interés 122.000, 102 puntos, ¿no? No, no tenemos el monto, pero si quisiéramos el monto acá, inmediatamente monto sabemos que es igual a capital más el interés, más el interés. Y sumamos acá y obtendríamos los 312, perdón, 322.102, ¿no? 322.102. Y ya está. Porque ya tenemos capital y tenemos el interés correspondiente, ¿no? Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para este caso? Como reitero, no es otra cosa aquí que operar. Operaciones simples, muy, muy comunes. Ya. En este caso estamos aplicando ahí los logaritmos. En la parte superior faltó ahí cambiarle, es interés compuesto. Interés compuesto. Y entonces partimos de la fórmula, ¿no? Partimos de la fórmula. Y entonces, a ambos lados, a ambos lados, a ambos lados le aplicamos ahí el logaritmo, ¿no? A esta parte, esto va con esto, ahí, logaritmo de i, y todo esto le hemos aplicado ahí esto. Así. Pero simplemente ya hemos ido abreviando, ¿no? Hemos ido abreviando y pa, pum, pa. Al final obtenemos este valor. Obtenemos este valor. Por cuestión de decimales, podría ser no ser tan exacto, ¿no? No tan exacto, ¿no? Pero la diferencia va a ser así chiquita, ¿no? Bastante chiquita, ¿no? Aquí no puede haber una diferencia de cientos, menos de miles, no puede haber, ¿no? Puede haber una diferencia ahí de cuestión de céntimos, ¿no? Así, una diferencia muy ínfima, muy pequeña por cuestión de decimales. Pero ahí están los cálculos correspondientes, ¿no?
Simplemente ahí es para confirmar, ¿no? De tres maneras cómo hemos logrado el famoso interés compuesto, ¿no? A través de la tabla, a través de la fórmula y a través de la aplicación de los logaritmos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? A no ser que haya una pregunta por ahí. No, claro. Si hubiera alguna pregunta, Ninguna, profesor. bueno, la cosa está facilita, ¿no? Está facilita, pero la cosa a veces lo presentamos fáciles, pero ustedes luego comienzan a, ¿y cómo determino esto? ¿Y cómo hago esto? ¿No? Y por eso quisiera que si hubiera alguna duda, pregunte, por favor. Luego dice aquí como conclusiones, ¿no? Hay varias formas de determinar el interés compuesto. Lo acabamos de determinar, ¿eh? Tres formas, ¿eh? Tres formas. Luego dice, en el interés compuesto, el capital de cada periodo agrega los intereses, o sea, se capitaliza. Esto se conoce como el efecto capitalización. Ya está ahí. En C, el interés compuesto de cada periodo se determina multiplicando el capital por la tasa. Ya lo dijimos también ahí en la tabla. Esto funciona para la tabla. Eso funciona para la tabla. El monto de interés simple es igual al capital más intereses. Esto para todo. En la tabla y también en las fórmulas que hemos indicado, también así sucede, ¿no? El monto siempre es igual al capital más el interés. Luego, el interés compuesto es mayor que el interés simple. Para eso tendríamos que hacer por el momento es solamente una expresión acá, ¿no? Pero teníamos que comprobar, ¿no? Teníamos que comprobar eso. Teníamos que comprobar. Ahorita lo vamos a ver. Mientras terminamos aquí, vamos a ver cómo es esto de que es mayor, ¿no? Porque no hay mejor cosa que comprobar, ¿no? Bien. Luego, esto entonces está pendiente. Esto le ponemos ahí, está pendiente de comprobación. Al prestamista, o sea, al dueño, al banco, al prestamista, al banco, al que tiene dinero, ¿no? Le conviene aplicar el interés compuesto porque va a cobrar más. Por eso, al prestatario, o sea, el deudor o prestatario o agente deficitario, también como se le llama, no le conviene pagar a interés compuesto porque terminaría pagando más, pues, como ya lo hemos reiterado, ¿no? Y entonces vamos a comprobar eso del interés simple aquí ahorita. Vamos a comprobar aquí con estas barras. Con estas barras paramos peleando acá. Ya, nos vamos a ubicar aquí en esta parte. Aquí en esta parte, porque aquí está la fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a aplicar aquí. Recuerden que esto de la derecha es compuesto. Perdón, esto de la izquierda es interés compuesto. Aquí tenemos el interés compuesto. Y al otro lado vamos a determinar el interés simple. A ver, para ver si, cómo es que este interés simple va a ser menor, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y entonces partimos la fórmula. El interés igual es a, en este caso hemos dicho a CNI. CNI. Y reemplazamos valores ahí. Reemplazamos valores, ¿no? Reemplazamos valores directamente a la calculadora. Vamos a ver ahí la calculadora. Reemplazamos valores ahí, 200,000. Ya está. Por el tiempo 5 por la tasa 0.10. Ya está. ¿Cuánto da? Haga su cálculo. ¿Cuánto da?
yo ya tengo el valor, pero ¿cuánto da a ustedes? Empezamos de las 10 de la noche y así se para venirnos desde ya. ¿Mm? Delegada ahí, ve quién está hablando, ahí tengo otra cosa, pero 100.000, profesor. 100.000, claro, 100.000 da, 100.000, correcto. 100.000, exactamente, da 100.000, ¿no? 100.000. Entonces, miren, si no sería conveniente, pues, si ustedes prestan un dinero, les convendría, pues, prestar a esa persona a interés compuesto, porque estarían ganando 22.102 de diferencia si lo hacen a interés simple, ¿no? Y entonces, por eso decimos que el interés simple es menor que el interés compuesto. Y ahí aparecen las conveniencias, ¿no? Y ahí aparece la conveniencia. Si yo soy prestatario, me conviene que me den a interés simple. Si yo soy prestamista, tendría que apostar por el interés compuesto. Si yo soy un inversionista, o sea, yo inversionista, yo inversionista, Con la Violeta. yo como inversionista, Ya. Ah, anota a Ya. Juliana Acosta Sandoval. Delegada, me hace ese nombre. Acosta Sandoval. Esa justo estoy Ya. luego para ver que lo apaguen, pero no responde. Está hablando ahí como en su chakra. Como en su chakra está ahí. Bien, bien. Entonces hemos encontrado ahí la diferencia entre los intereses. Y como le decía, aquí es cuestión de conveniencia, entonces, de cuando uno es prestamista, lo que quiere es cobrar más intereses, por lo tanto le conviene interés compuesto. Si es prestatario, tendría que apostar por el interés simple, ¿no? Lo que pasa, digamos que si hablamos de los bancos, en los bancos no hay interés simple, todo es interés compuesto, ¿no? Ya le dije al inicio que el interés compuesto, perdón, el interés simple generalmente es utilizado ahí a nivel familiar, ahí con los vecinos, con el barrio, ahí entre un comerciante y otro que quiere darse la mano, ahí nomás directo a interés simple, ¿no? En eso. Pero hay que recordar que hay mucha microempresa que trabaja ahí entre ellos, ahí entre microempresarios. Hoy te presto, tú me prestas. Ahí hay mucho movimiento. Posiblemente haya más movimiento que los propios bancos. Pero que como es informal, no se sabe la cantidad de dinero que surge ahí, ¿no? Bien, bien. Entonces, avanzamos. Otro caso dice con fórmulas acá. Acá dice, acá en forma directa. Una empresa recurre, vamos a ver ahí, una empresa recurre a un banco para que le dé un préstamo. O sea, va a recibir un capital. Capital 50.000 soles, ahí está, capital. Y justamente dice que es para capital de trabajo. ¿Qué cosa es capital de trabajo? Es el capital que uno necesita para comprar la mercadería, para comprar la merca y poder venderlo, ¿no? El mismo que debe pagarlo en 10 meses. 10 meses, mire, está hablando de 10 meses, a una tasa de interés mensual de 2%. Podemos ver ahí que tanto el tiempo como la tasa están ahí en la misma frecuencia de capitalización, el mes. Por lo tanto, no hay mayores cálculos ahí que hacer, ¿no?
Y nos vamos ahí, aplicamos la fórmula. Y acá partimos de la fórmula acá. Entramos al desarrollo, reemplazamos, pum, pa, y ya está. Ya está el interés. ¿Qué quiere decir este interés? Que al recibir un préstamo de 50,000 a una tasa del 2% mensual y en un plazo de 10 meses, yo tengo que pagar 10,949.72 de intereses. Ya está. Ese es el significado, ¿no? Ahora, nos vamos por ahí a buscar otros casos, porque aquí tenemos varios casos que le hemos puesto, ¿no? No siempre el tiempo nos alcanza para ver todos los casos, pero los casos están desarrollados ahí como para que ustedes lo vean también, ¿no? Acá viene un asunto especial. Acá viene un asunto especial, ¿no? Ojo con este caso, porque los otros casos cuando te dan todo uniforme, es bien facilito, pues bien facilito, pum, pa, ya. Aquí se complica un poquito. Acá se complica un poquito. Miren, dice, una empresa recurre a un banco para que le dé un préstamo de 120,000. Esos 120,000 es P, es que es el capital, es un préstamo que estaba recibiendo, préstamo de 120,000, ahí está, 120,000, ya tenemos capital. Luego dice, el mismo que debe pagarlo en 8 meses, 8 meses, N, 8 meses, a una tasa de interés efectiva anual. Miren, tasa efectiva anual del 12%. Y como es en meses acá, no podemos dividir 12% entre 12 meses y por lo tanto tenemos 1% mensual. No, no es tanto así. Esa división que hago referencia podría ser aplicado en el interés simple, pero no en el interés compuesto. Y entonces acá tenemos que recurrir a lo siguiente. Se pide, dice, determinar el interés compuesto correspondiente, ¿no? Y entonces tenemos ahí la forma, el interés, pero en el desarrollo, primero tenemos que encontrar la tasa mensual. Tenemos que encontrar la tasa mensual. Y partimos de esta igualdad. Esta es una igualdad financiera. Esta es una igualdad financiera. Es una fórmula que nos va a servir para muchos casos. Basta comprender cómo se utilizan. Primero, acá esto quiere decir mire, I sub M es tasa mensual. I sub M es tasa mensual. Y por eso se eleva a los 12 meses que tiene el año. Y se iguala a esta tasa anual. I sub A es tasa anual. Nosotros de esta igualdad queremos encontrar tasa mensual, porque el periodo son 8 meses. Y entonces hacemos este cálculo. La fórmula, esa igualdad se convierte en esta fórmula. Con anulaciones de uno y otro lado, finalmente se convierte en esta fórmula, ¿no? Que 1 más la tasa anual elevado a 1 sobre 12. O lo que es lo mismo, raíz de 12, ¿no? Ya está. Y entonces ahí reemplazamos datos. Este 1 es constante financiera. La tasa, nos dice en la parte superior, nos dice 12%, que es 0.12. Y luego ahí está el 1 sobre 12 o raíz de 12. Y luego menos 1 y ya está. Y luego determinamos que esta es la tasa. Esa es la tasa mensual. No es 1%, sino esta es la tasa mensual. Por lo tanto,
Por lo tanto, tenemos que trabajar con esa tasa. Y entonces reemplazamos datos ahí en la fórmula del interés. Esta fórmula está acá. Esta fórmula es cierto. Capital P, 120,000, ahí está. 1, la constante financiera, la tasa, ahí está la tasa, que acabamos que acabamos de encontrar, ¿no? Y luego acá, 1/12, ahí se ha cruzado el dato ahí, pero es 1/12, ¿no? Y luego -1, y finalmente llegamos a este valor de interés. Entonces aquí sucede, digamos, dos cuestiones bien importantes, ¿no? Dos cuestiones bien importantes. Primero, que hay que convertir la tasa anual en tasa mensual. Pero esto sucede cuando te dan una tasa efectiva. Mire, por eso dice acá, tasa efectiva. O sea, una tasa efectiva anual lo conviertes a una tasa efectiva mensual. Y para eso utilizamos esta fórmula general, ¿no? Esta fórmula general que luego se convierte en esta fórmula específica. Ya está. Van a haber otros casos, que luego lo vamos a ver en otro momento ya, donde te dan una tasa nominal. Una tasa nominal. ¿Recuerdan? Hace rato vimos una fórmula ahí de J. J es tasa nominal. Cuando nos dan una tasa nominal J, podemos convertirlo a una tasa efectiva y también va a haber en esos casos. En este caso no hay mayor problema. Es de tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual. Y se ha hecho esos cálculos y hemos determinado aquí esta es la tasa. Luego reemplazamos valores y llegamos al interés correspondiente. Y ya está. Ahí no sé si tienen alguna preguntita. A ver, Profesor, sí, yo tengo una pequeña duda. adelante, adelante. En el desarrollo donde se coloca la fórmula, primero se debe homogeneizar la tasa anual, la tasa mensual. La potencia que surge es en base a, el 12 que se coloca ahí es en base porque se quiere hallar la tasa mensual en base al anual. Y si fuera diaria, la potencia sería 360. Exacto. Ah, ya, o Así sea, es. eso es relativo al tiempo que se quiere hallar. Claro, claro, sí. Y si fuera semestral sería un medio, ¿no? Ya, Y, profesor, o sea, de acuerdo, como tú dices, de acuerdo a a lo que te piden. la frecuencia temporal que nos dan. Así es, sí. Ya, profesor, perfecto, esa era mi duda. Gracias. No, está muy bien y sirve, digamos, para aclarar, ¿no? Que por eso decía que esta tasa lo podemos tomar como referencia, porque aquí podemos representarlo, por ejemplo, si fueran semestres, ¿cuántos semestres tiene el año? 2, 2. claro. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4. Teníamos que poner, ¿cuántos días, como dice el alumno, tiene el año? 360. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una excelente intervención, digamos, para aclarar y utilizar otro tipo de frecuencias. Aun cuando lo más común, esa forma de convertir a trimestral, cuatrimestral, puede surgir como parte, digamos, de utilizar la matemática, pero generalmente en los casos reales, ocurre esto que estamos presentando aquí en este caso, que tienes una tasa efectiva anual y lo tienes que convertir a tasa efectiva mensual. ¿Por qué? Porque mensualmente son los intereses que te cobran la entidad financiera o uno tiene que cobrar a una entidad donde invierte, etcétera, etcétera. Generalmente la periodicidad mensual es la más común, ¿no? Es la más común. Después las otras periodificaciones puede ser como consecuencia, digamos, de cálculos
de cálculo matemático, más que de costumbre, digamos, cotidiana, ¿no? Bien, bien, entonces vemos que estamos ahí a 48 alumnos, de los cuales tenemos ahí unos 3 faltos. No sé si delegado lo puedes identificar quiénes son ahí. Si no, lo dejamos ahí. No, profesor, no lo escuché. ¿Puede repetir? No, le decía si puede identificar quiénes son los faltos, quiénes están faltos. Ah, ya, por favor, ya está bien. Bien, bien. Bueno, estaríamos, miren, un ratito aquí que vamos a hacer un paréntesis ahí de unos 5 minutos para marcar. ¿Qué pasa acá, no? Que en la programación de clases, a mí me han marcado en el Winternet, tengo que marcar 10 y 20, ¿no? Pero en forma general tenemos que seguir hasta las 11 de la mañana, ¿no? Me esperan un ratito aquí, que yo regreso, marco y seguimos. Me esperan un ratito, por favor. No puedo compartir ahí pantalla ya. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué es esto? Revista. No, pues. Mientras espero aquí para marcar, por favor, si tuvieran alguna pregunta por ahí, si tuvieran una pregunta, con todo gusto, vayan teniéndola ahí o haciéndola por el chat y ahí le damos la respuesta. En la clase anterior, por seguir directamente hasta las 11, y me quedé sin marcar, ¿no? Y todo un conjunto, un cambalache ahí de hacer un informe. Tuve que presentar eh, las evidencias de haber trabajado, los videos, y recién me consideraron, ¿no? Por eso que me he venido por acá para marcar eso, ¿no? Esta situación pasa por un formalismo, ¿no? Por un formalismo de tipo administrativo, ¿no? De tipo administrativo, ¿no? Académicamente nosotros debemos
con ustedes debemos dictar 5 horas académicamente, pero administrativamente lo han considerado, digamos, aquí en el WinterNet solamente 4 horas. Y si uno no marca aquí en el WinterNet, es como si no hubiera trabajado, ¿no? Y cuando hay alguna falencia así, hay que presentar un informe, dando cuenta ahí por qué no marcaste, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto dura 1 minuto. Ya está. Ya estamos entonces. Ya solucionamos ese asunto, se marcó y continuamos. Bueno, entonces, retomando, entonces acá, cuando, cuando tenemos que homogeneizar la tasa, ocurre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a modo de, a modo de, a modo de un caso práctico aquí, así, eh, podemos hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo acá, que tenemos un capital, vamos a tener un capital de 300,000, por ejemplo. Anote estos datos para ver a ver si sacamos los datos igual, pues. Tenemos un capital de 300,000, ¿no? Luego tenemos aquí el tiempo o plazo, lo consideramos ahí en 12 meses. 12 meses. Y que la tasa aquí, esta tasa va a ser igual a 20%, pero 20% anual. 20% anual. Y entonces nos piden aquí determinar el interés. El interés. Es un caso muy similar al que tenemos ahí. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Tendríamos que convertir la tasa anual en tasa mensual. Y entonces, aplicamos esta fórmula. Acá como no hay tanta facilidad para escribir, acá voy a determinar la tasa mensual. Directo, ¿no? Directo vamos a determinar la tasa mensual. Reemplazamos los datos ahí. Reemplazamos los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tener aquí 1 más 1.20, ¿no? 1.20. 1.20 lo elevamos ahí a la tasa, ¿no? Lo elevamos a la tasa
perdón, no a la tasa, no, sino a la raíz, ¿no? 1 entre 12, o lo que es lo mismo, sacar la raíz de 12, ¿no? Raíz, raíz, raíz 12 de 1.20. ¿Cuánto sale eso? Y luego le restamos menos 1, ¿no? De modo que tenemos aquí la tasa, ya lo tengo aquí, a ver si coincidimos, por favor, con ustedes. 0.0153. ¿Cuánto? 015309. 0.947, ¿no? 0.947, ¿no? Pero Sí. por favor, que gran parte de los alumnos, y si no es todos, que hagan este cálculo, por favor, para determinar esta tasa. Sale, profesor. Ya, correcto. Si sale y ustedes lo están confirmando, ni modo. Luego entonces nos vamos aquí a determinar el interés. El interés que nos están pidiendo, porque nos están pidiendo el interés, ¿no? Por lo tanto, ya hacemos lo siguiente ahí. Trabajamos internamente, como hemos dicho, ¿no? 1.01530947. Ya está. Eso lo elevamos ahí, lo elevamos ahí al número de periodos, que en este caso es 12 meses, ¿no? 12 a los 12 meses. Luego tenemos ahí un valor, y a ese valor le restamos menos 1, y ya tenemos otro valor, y luego lo multiplicamos por, en nuestro caso, 300,000. ¿Y cuánto sale el interés? ¿Me van confirmando ahí, por favor? ¿Cuánto sale el interés? A ver, me indican, por favor. Reemplacen datos nada más. Primero operamos ahí 1 más la tasa que acabamos de determinar. A esa cantidad lo elevamos a los 12 meses que nos indica. Luego le restamos menos 1. 60.000, profesor. Correcto, correcto. Sí. Bueno, sale ahí Bien. con decimales, sale Con decimales, sí, 59,000. sale 59.999.99. Ya por redondeo, como tú dices, 60,000. Exacto, exacto. Así es, así es. Por redondeo, entonces ya se convierte en 60,000, ¿no? En este caso, ya 60,000, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos aplicaciones ahí, dos casos prácticos, entonces, de aplicación de primero convertir la tasa efectiva anual en tasa efectiva mensual, y luego sobre eso determinar el interés. Vamos a reiterar aquí con otro casito. Por acá lo metemos en medio, aquí lo vamos a poner por acá. Donde el capital, vamos a trabajar con un capital pequeño, por decirnos 30,000 soles. Una persona que tiene sus 30,000 y lo lleva a un banco, por decir ahí, lo amarra, digamos, por cierto tiempo, a ver cómo le puede ir. 30,000, ¿no? El tiempo vamos a ponerle aquí 2. Vamos a trabajar con días, 720 días. Aquí lo vamos a amarrar a 720 días. Un capital impuesto en un banco a 720 días con una tasa, ahí viene la tasa,
con una tasa, vamos a suponer aquí, de, vamos a poner aquí la tasa que sea, por ejemplo, una tasa del 2%, 2% mensual. Miren, ¿ah? 2% mensual. Y nos piden el interés. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos maniobrar, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Varias formas. Primero que estos 720 días lo podemos igualar a meses, ¿no? 720 días hace referencia, digamos, a 2 años. ¿Y 2 años cuántos meses son? 24, ¿no? Sí. 24 meses. Claro. Y ya está, digamos, igualada. Esa es una forma, ¿no? Y luego ya tenemos todos los datos ahí. Todo está homogeneizado. El tiempo en meses y la tasa en meses. Y ya con eso aplicamos el interés. ¿Pero cuánto es el interés? A ver. El interés sería igual ahí a cuánto. 1.02 elevado aquí a 24. Elevado a 24 meses. Igualamos eso. Menos 1. Y esto multiplicado por los 30.000. Y tenemos ahí un valor. ¿Cuánto sale? ¿Me indican, por favor? Hay que elevar ahí a 24. 1 más la tasa. Recuerden que esta tasa es igual a 0.02. ¿eh? En tanto por 1, ¿no? 0.02. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién dijo yo? Mientras vemos ahí algunas participaciones en el chat, a ver qué dice ahí. 100.000 dice por acá. Se refería, digamos, a otro caso, ¿no? Esto no es reciente, 24.000, 23.000. Bueno, son otros datos que está haciendo referencia ahí. 78.4968. ¿Cuánto? Me sale 78.4968. Demasiado, ¿ah? Demasiado me parece. Otro dato, a mí me ha salido, en primer lugar me ha salido 18.000. Voy a anotarlo acá, lo que me ha salido ahí y después lo voy a comprobar, ¿no? Pero esto me ha salido, digamos, de primera instancia, 18.253 y decimales. 253 y sus decimales por ahí. Pero vamos a comprobar nuevamente, ¿no? Estoy ahí, 1 más 0.02. Ya, hasta ahí ya tengo un valor, ¿no? A ese valor lo elevo a 24 meses. Ahí está, y obtengo el siguiente valor. A ese valor le resto menos 1 y ya tengo otro valor. Y a ese valor lo multiplico por los 30.000. Y exactamente, es el mismo valor que acabo de tener, 18.253. Por favor, ustedes confirmen ahí. Sí, profesora, sí sale. Seguro, seguro. Sí. Bueno, al menos ahí. Sí, profesora, sí sale. Ya, correcto. Entonces, por ahí está. Pero miren, podríamos haber aplicado otra fórmula, ¿no? Otra forma de convertir esta tasa a tasa diaria. Ese 2% lo podríamos convertir a tasa diaria, ¿no? ¿Cómo sería eso? Vamos a ver.
Vamos a ver, sería, en la igualdad sería así, ¿no? 1, me estoy refiriendo a esta fórmula de acá. La tasa diaria, esta sería tasa diaria. Voy a determinar la tasa diaria. Esto sería igual a a 1 más la tasa mensual que me están dando, ¿no? Que en este caso es de 0.02. 0.02. ¿Y cuántos días tiene el mes? 30, ¿no? Lo teníamos que elevar a la 30. O perdón, aquí 1 sobre 30 o raíz de 30, ¿no? Raíz de 30. Así. Y luego menos 1, ¿no? Y menos 1. Y entonces determinaríamos la tasa, ¿no? Vamos a ver si funciona así. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos acá lo siguiente. 1.02. Y estoy ahí operando. Luego esto lo elevo y le saco la raíz de 1.30. Y luego esto ya obtengo ahí una igualdad. Menos 1. Ya está ahí. Y entonces ya tengo una tasa ahí. Una tasa media rara. Una tasa de bastante pequeña, ¿no? Una tasa que sería una tasa diaria como esta que me dice acá el sistema, ¿no? Primero me dice que aquí hay 0.000. Me habla de menos 4. Menos 4 es eso. Y luego me habla de 60, 30, 60, 60, 6. 30, ya que se me valora ahí, 60, 30, 5, 4, 5, 4, y sigue más decimales, ¿eh? Ahí, y 8, 2, 3. 8, 2, 3. Bueno, ya tengo ahí, ya tengo la tasa. Pero entonces, con esa tasa vamos a aplicar, ¿no? Vamos a aplicar ahí, pero trabajando ahí con los 720 días. Entonces, ¿cómo sería ahí? Porque yo quiero determinar el interés y este interés me debe salir igual que esos 18,000, ¿eh? A eso voy, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Aplicando la fórmula de interés, ahí sumo 1 más 0.00060 30 54 823. Ya está ahí. Y a eso, esa es una suma. Esa es una suma. Y a eso lo elevo. Lo elevo aquí a los 720 días. Lo elevo a 720 días. Y luego obtengo un valor, obtengo un valor. Le resto menos 1, y a eso lo multiplico por los 30,000. 30,000. Y no me da exactamente, ¿no? Me da un valor menor, ¿no?
Un valor, es por los decimales, ¿no? Es un valor menor, 16.305, ¿no? Posiblemente en algunos decimales me he equivocado por ahí, ¿no? Pero más o menos iría ahí. El asunto, digamos, que de ambas formas nos debería dar, ¿no? De ambas Mira, formas, sí, sí, diga. mira, sino que usted en el ID se equivocó de decimal. Es Sí. 0,00662. Ya Ah, ahí sí ya, da un monto aproximado al que tuvo ya, ya. anterior. Me he pasado de cero, creo, ¿no? No, el 0 está bien, sino que después del 6 seguía otro 6 y usted le ha puesto 60. Ah, ya, 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 correcto, correcto, correcto. Gracias, gracias. Pero entonces debe dar igual, pues, ¿no? Debe dar igual o bastante parecido, ¿no? Bastante parecido, ¿no? Bueno, bueno, las maneras como uno vaya calculando pueden variar, pero por ahí debemos llegar a resultados similares, ¿no? El asunto entonces es que uno, digamos, los días lo convierta, digamos, a la periodicidad de la tasa, o al contrario, la tasa convertirlo a la periodicidad de n, del tiempo, ¿no? Ya eso depende de cómo uno trabaje, ¿no? El asunto, digamos, que por angas y por mangas no debe dar por ahí algo similar, ¿no? Sí. Entonces, funciona entonces todo eso cálculo. Ahora, ¿qué tenemos por acá? No sé si hay un comentario, por favor, de ustedes. ¿Algo más? Vamos, entonces avanzamos por acá. ¿Qué más tenemos ahí? Ya para ir terminando. Este me parece que este es otro, ¿no? Este es otro ejercicio. Sí, este es otro ejercicio con otra tasa, ¿no? Este es otro ejercicio donde tenemos, miren, la parte superior, tenemos ahí un capital de 180.000 para tener un plazo fijo, dice 3 meses, solamente 3 meses, y ofrece pagar una tasa de interés efectiva anual. Ahí viene la diferencia, ¿no? Que esto está en meses y esto está en años, ¿no? Y entonces es muy similar al caso que habíamos visto inicialmente, ¿no? Y ahí está, digamos, todos los cálculos correspondientes, ¿no? Salvo, mire, aquí en esta tasa, aquí hay un error, ¿no? Esta comparación está bien, pero aquí le falta -1. Aquí a esta le falta -1. No sé si se han dado cuenta. A esta tasa le falta ahí el -1. Por eso digamos que acá se reemplaza así de esta manera, ¿no? Si no, ¿de dónde sale ese -1? Por eso que ahí falta aquí ese -1 ahí. Y luego voy a corregir ahí y voy a modificar ahí la presentación. Pero falta ahí ese -1, ¿no? Entonces, convertimos ahí la tasa anual en tasa mensual, ¿no? Y hacemos lo mismo ahí. Esta es la 0,04 de la tasa anual, en raíz de 12, -1, y tenemos esta tasa. Ya está la tasa ahí. Luego, eso lo reemplazamos aquí. Aquí, este es el interés. Aquí del interés. En realidad, esta es la fórmula que estamos utilizando para este caso. Esa es la fórmula. Y hemos reemplazado ahí. Este numerazo es el que acabamos de determinar, que es la tasa ahí, en este caso en meses, esa es la tasa mensual, y está aquí 3 meses también, elevado a los 3 meses, y luego simplemente sumar, potenciar, restar, y finalmente tenemos ese interés. En todo caso, confírmelo ahí, por favor. Primero confirmen este dato, porque ahí comienzan. Porque basta que haya un error como el que hace ratito, por ejemplo, ese 6 que me decía la señorita, si no está ese 6,
Entonces ahí se va a distorsionar, ¿no? Por eso que aquí hay que trabajar despacito, como dice la canción, ¿no? ¿Me confirma, por favor, ahí? Sí, profesor, sí sale. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver ahí. Casi ya estamos terminando. Un ratito más y ya nos vamos. Bueno, aquí hay bastantes casos, ¿no? Esta es otra forma, por ejemplo, otra forma de presentar cómo se va agregando los intereses, ¿no? Es muy similar ya incluso a nuestra tablita más ordenada pero la forma es la misma, ¿no? Lo que busca, digamos, demostrar es cómo digamos, aquí en el interés compuesto se van agregando los intereses. No hay nada nuevo ahí. Acá hay un ejemplo. Una transacción económica se realiza a un plazo. Aquí este plazo es N, ¿no? Este es N. N, este es N. Luego nos dice a la tasa de interés de 21% capitalizable mensualmente. 21% capitalizable mensualmente. Y luego nos pregunta, así una pregunta como general, ¿no? ¿Cuántas capitalizaciones de interés se realizará durante ese plazo? Y entonces lo que hace, primero digamos que si hablamos de capitalización mensual, ¿cuántos meses tiene el año? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. ¿De cuántos años estamos hablando? De 3. 12 por 3, 36. Y por eso que llegamos a este valor, ¿no? Es una forma, digamos, de ir comprendiendo esto de la capitalización y las periodicidades, ¿no? Y nada más, ya está. Solamente está preguntando ahí cuántas capitalizaciones se darán, ¿no? Aquí tenemos otro caso práctico ahí para desarrollar, donde nos da un capital, ¿no? Nos da un capital, miren, nos da un capital de 100.000. Nos da un capital de 100.000 que aquí lo está reemplazando como 100.000, que se coloca al 6.5% anual. Mire, 6.5% anual. Y ese 6.5% es esta R. En este caso lo está considerando como R. R se utiliza cuando no es tasa efectiva, sino tasa nominal. Y por eso que lo divide entre M, que va a ser el número de capitalizaciones, ¿no? Por eso dice acá, M igual periodo de capitalización. Y R es en rédito o interés. Bueno, ¿qué más pide? Calcular el capital producido a interés compuesto. Aquí nos está preguntando el capital, ¿no? El capital. Por lo tanto, digamos ahí, hacemos los cálculos correspondientes, pum, pa, pa, y vamos a determinar aquí, y vamos a determinar aquí 100.000. Por acá se eleva esto, se ha obtenido esta cantidad, se ha obtenido un beneficio de 103.000 menos 100.000 y obtiene esta diferencia que es la ganancia, ¿no? Que es la ganancia o interés durante 6 meses, lo que están indicado en la parte superior, ¿no? Entonces, los cálculos se pueden presentar de distinta manera, ¿no? De distinta manera. El asunto es ubicarnos en la fórmula correspondiente que vamos a utilizar, ¿no?
Y de acuerdo con los datos podemos aplicar una u otra fórmula para llevar a cabo nuestros cálculos correspondientes, ¿no? Por acá también hay otros casos ahí donde aplicamos esa M que tiene que ver de frecuencia de capitalización, ¿no? Y también determinamos ahí eh, el monto, ¿no? El monto a 4 años. Y así tenemos aquí varios casos. Este es una tablita muy similar a la que nosotros hemos presentado y la forma como se va agregando, cómo se va agregando el interés. Y hay que estudiarlo ahí, analizarlo, revisarlo, recalcularlo, de forma de entenderlo, ¿no? Por acá tenemos otro ejemplo. Y así hay muchos ejemplos que podemos tener, ¿no? Incluso yo tengo ahí, como dicen, hay una batería de más ejemplos que también le voy a remitir ya así al WhatsApp para que lo tenga como referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está determinando la tasa de interés, ¿no? Aquí, en vez de que, y aquí, mejor dicho, te da el monto M o S, te da el monto, te da el capital, ¿no? Te da el tiempo, año, ¿no? Año, ¿no? Te dice la frecuencia que es un año, ¿no? Y entonces lo que te pide es la tasa, ¿no? Porque no sabes a qué tasa estuvo, ¿no? Y entonces, recuerda que hace rato vimos la fórmula de la tasa. Ahí está la fórmula de la tasa. Simplemente reemplaza datos por acá. Y luego llegamos ahí a esta tasa del 7% anual, ¿no? Que incluso, por ejemplo, determinando esta tasa, nosotros podíamos determinar el monto para comprobar si esa tasa es la correcta. O podríamos determinar el capital. O podríamos determinar el tiempo. También, de distintas maneras se puede trabajar, ¿no? No siempre, digamos, no siempre el cálculo va a ser solamente el interés, ¿no? Nos pueden pedir los otros componentes y para eso solamente hay que despejar de la fórmula correspondiente, ¿no? Bien, ¿cuáles son los efectos, no? Los efectos. Primero, digamos, hay que ubicarnos a quién nos referimos, ¿no? Porque los efectos son diferentes, incluso son contrarios, tratándose de quién se trate, ¿no? Por ejemplo, acá, primero nos ubicamos en el prestatario. ¿Qué es el interés para el prestatario? Dice, para el prestatario representa desembolsos, claro. Financieramente son pagos. Financieramente son pagos que tiene que realizar para compensar al prestamista. Y esa compensación es legal, ¿no? Porque recuerden que el interés compensatorio, que abarca tanto al interés simple como al interés compuesto, está en el Código Civil, ¿no? O sea, pagar intereses es legal. Luego, tenemos en el otro caso del prestamista, ¿no? Dice, para el prestamista representa ingresos, o sea, financieramente el prestamista va a cobrar, le va a ingresar dinero a su cuenta. O como dicen los contadores ahí, entra a la cuenta 10, entra a la cuenta 10. O 10.1 caja o 10.4 cuenta corriente, por decirlo. Ya ese es otro asunto, ¿no? Pero que entra dinero, entra para el prestamista. Ahora, tributariamente, ¿qué significa todo esto? Igual, para el prestatario, ¿no? Ese gasto, ¿no? Ese gasto. Dice, representa perdón, este desembolso de arriba se convierte en un gasto deducible para el impuesto a la renta. Esos intereses que va a pagar representa un gasto deducible. Si fuera este prestatario, si fuera una empresa, tendría un gasto deducible del impuesto a la renta de tercera categoría.
Y si fuera una persona natural, también podría utilizarlo como deducción de su renta de cuarta y quinta categoría. Está establecido eso. También. Para el prestamista, para este que ha cobrado, Entonces, el prestamista ha tenido ingreso de dinero. Entonces, para ¿qué cosa va a hacer? Va a ser lo que dice acá, miren, un ingreso grabado con el impuesto a la renta. Si es un banco, en este caso, el banco va a tener que pagar impuesto a la renta por todos los intereses que cobran de sus prestatarios. Ese para el banco. Pero ¿qué pasaría, digamos, si fuera una persona natural? Si el prestamista fuera una persona natural, esta persona natural también tendría que pagar, también está grabado los ingresos, los intereses que ha ganado también está grabado, pero con renta de segunda categoría. O sea, no es lo mismo, digamos, estar en la condición depende, digamos, si eres persona natural o si eres una persona jurídica. Eso te marca, digamos, para el tipo de renta que vas a recibir, ¿no? La persona natural recibe rentas personales, ¿no? Que son la llamada renta de primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría y quinta categoría, ¿no? En cambio, si es una empresa, solamente recibe renta de tercera categoría, ¿no? Este entendimiento, digamos, este comentario que hago, es lógicamente mucho más entendible para los que son de contabilidad, pero ojo, los administradores no dejen de ponerle interés, porque a la larga, digamos, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar los intereses o se va a ver grabado con los impuestos? Va a ser quien esté administrando una determinada entidad. O sea que no es lejano, no es lejano. El contador será el que determina los cálculos, maneja los cálculos, pero finalmente le da al administrador, estas son las arrugas que tiene que pagarse. Y tiene que pagarse hoy, porque si no ya mañana tenemos que pagar interés moratorio a la SUNAT, si fuera el caso, ¿no? Entonces todo eso debe ser entendido por todos, porque es parte de la cultura general y siempre vamos a estar nosotros en la condición, digamos, de persona natural que ya somos ahorita y también podemos estar más tarde como personas jurídicas, formando parte, digamos, como trabajadores de una persona jurídica o como dueño de una persona jurídica, ¿no? Y entonces aparece todas estas inquietudes, ¿no? Entonces hay efectos, pero no solamente estos efectos. Recuerden que hace rato le dije que también tenía efecto económico. Claro, miren, si se trata de un prestamista, económicamente le va a generar más riqueza. Y económicamente hablamos de riqueza. Y para el prestatario, ese pago va a ser, digamos, menos riqueza. Económicamente va a ser menos riqueza, ¿no? Porque va a tener que desembolsar, ¿no? Y también le dije que tenía un efecto de tipo administrativo, también le dije, ¿no? En el sentido que todo esto se lleva a cabo una serie de papeleos, ¿eh? Todo esto se lleva a cabo una serie de papeleos. Hace rato ya hablamos, un ratito ahí a Arturo, hace rato recuerda que hablamos de pagaré, pero también aparecen contratos, pagarés, comprobante de pago, título valores, una serie de documentos. Adelante, Pacheco. Sí, profesor, con respecto a lo que usted decía sobre menos riqueza, en algunos casos los préstamos que surgen son base para generar más riqueza. De cierta manera, una empresa pide un préstamo para, por ejemplo, invertir en algo, en X cosa. Pero el impuesto que se le va a registrar a la empresa, al menos en el caso de ser prestatario, es, como usted dice, gastos deducible o menos riqueza. Pero también se le va a cobrar más a futuro lo que viene siendo la riqueza generada por la inversión que
ellos hicieron en base al préstamo. No sé si me dejo entender. A respecto a sus utilidades. Utilidades percibidas en base a las inversiones del préstamo. O sea, no Claro. necesariamente por pedir un préstamo vas a perder dinero, Ujú. sino que el préstamo puede ser el motor para generar utilidades a futuro, que claro, va a terminar en desembolsar dinero, pero igual se entiende, pues, de que no, pedir un préstamo no es sinónimo de perder dinero. Ujú. Sí, sí, ese es otro detalle bien interesante, ¿no? Cuando uno está en condiciones de prestatario, obviamente va a recibir un préstamo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en contabilidad se le conoce, por ejemplo, si yo recibo un préstamo, se genera un pasivo, así le llaman, ¿no? Se genera un pasivo, una cuenta por pagar, ¿no? Y para que yo reconozca ese pasivo, ahí entra lo que dice aquí el alumno, Pacheco. Entra, digamos que, para que yo reconozca ese pasivo, es porque ese pasivo me va a ayudar a generar ingresos futuros. Si no, no lo tomaría ese préstamo o esa deuda. Si lo estoy tomando simplemente por la condición y el hecho que me va a generar ingresos futuros. Y como dice, por ejemplo, utilizarlo en el capital de trabajo o en bienes de capital y a partir de ahí, digamos, sacarle provecho a todo eso y ahí van a venir, digamos, los ingresos. Y lógicamente, si vas a tener ingresos de ahí, producto de tu negocio, de tus actividades, viene, digamos, el pago de la renta correspondiente también. Sí, sí, todo eso está en eso. Y te agradezco ahí con esa opinión nuevamente. Gracias, gracias por tus aportes. Bien, no sé si hay algún aporte adicional. Como no hay mayor comentario, entonces lo vamos dejando esto ya. Nos quedamos ahí. La lista ya lo pasamos ahí, estamos ahí con 48 alumnos. No sé si averiguaste, delegada, quiénes son los faltos. Profe, traté de averiguar, pero es que pasa que en el grupo no salen con su nombre algunos. Sí, sí. Ya lo dejamos ahí entonces Y por defecto, lo dejamos ahí todo presente, por ahora, ¿no? Por ahora. Bien, ya, profe, cuídese. bien. Nos quedamos ahí y como siempre se estará poniendo la tarea ahí para que hagamos las aplicaciones teórico-prácticas del tema que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Les agradezco por la clase y nos estamos viendo y escuchando ahí en cualquier momento. Gracias. Buen día. Hasta luego, Sí, profesor. profesor, hasta la próxima semana. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.